Este es el circuito de la actividad 5 que consiste en un transistor Darlington configurado en colector común. Y como podemos ver, aquí tenemos nuestro transistor Darlington, es un TIP 120 y la resistencia del emisor, la propuesta era de 22 ohms, sin embargo solo se tenía a la mano una de 5 watts, pero los cálculos determinaron que se necesitaba una potencia mayor, así que lo que se hizo fue utilizar dos resistencias de 10 ohms en serie, lo cual nos da una resistencia aproximada, idealmente de 20 ohms. Sin embargo, la potencia se distribuye entre estas dos resistencias, dando una potencia en promedio en cada una de 3.5 watts, con lo cual no se calentarían demasiado. Y también vemos que el transistor no tiene disipador. Esto es debido a que, según los cálculos, la potencia que disipa este transistor es de aproximadamente 1.2 watts y el límite que especifica el fabricante sin disipador es de 2 watts. Así que aunque se caliente algo, no deberíamos tener ningún problema. Así que ahora voy a energizar y vamos a medir los voltajes que existen en cada una de las terminales. Para este transistor en particular, la hoja de datos nos dice que tenemos base, colector y emisor. Entonces, primero medimos el voltaje en la base del transistor y vemos que tenemos un voltaje de 14.65 volts. Ahora medimos el voltaje en el colector y vemos que tenemos un voltaje de 15 volts, justamente lo de la fuente. Y en el emisor tenemos un voltaje de 13.32 volts. Como podemos ver, el voltaje del emisor y de la base son aproximadamente iguales. No son exactamente iguales ya que está la caída del diodo, pero sí que son muy cercanas. Ahorita se puede comenzar a sentir como ya se están calentando los componentes, sin embargo no representa un problema. Y ahora mediremos el voltaje colector emisor. Ahí estamos midiendo el voltaje colector emisor y tenemos un voltaje de 1.59 volts. Ahora procederemos a medir la corriente en cada una de las terminales. Ahora entonces mediremos la corriente en la base. Como podemos ver, ahí tenemos una punta del amperímetro y la otra punta la ponemos en la base y vemos que tenemos una lectura de 0.13 miliamperes, es decir, aproximadamente 130 microamperes. Ahora mediremos las corrientes en el colector y en el emisor, que como veremos son mucho más grandes. A continuación mediremos primero la corriente en el emisor. Entonces tenemos una punta del multímetro, del amperímetro, en la pata de la resistencia y la otra la ponemos a tierra. Y tenemos una corriente, a ver, ahora sí. Y tenemos una corriente en el emisor de 0.641 amperes, es decir, 641 miliamperes. Como podemos ver, la relación con la corriente de base es mucho más grande y esto es debido a la ganancia beta que en un transistor Darlington pues es muy grande. Para este en particular, la mínima que especifica el fabricante es de 1000. Entonces ahora mediremos la corriente que hay en el colector.
Ahora tenemos la corriente en el colector y vemos que es de 643 miliamperes. Como podemos ver, tiene aproximadamente la misma corriente que en el emisor. Esto es debido pues, prácticamente a que como la beta es tan grande, no hay mucha diferencia entre beta más 1 y beta, entonces las corrientes en el emisor y colector son prácticamente las mismas. En estos momentos podemos ver cómo están calentando las resistencias. Se sienten algo calientes, aproximadamente 3 watts cada una. Están disipando. Y el transistor, si bien no tiene disipador, no se ha calentado excesivamente como lo muestran las resistencias. La potencia en este caso del transistor queda determinada por el voltaje colector emisor previamente calculado, multiplicado por la corriente en el colector, lo cual nos da una potencia en el transistor de aproximadamente 1 watt. Cabe resaltar que para este circuito, principalmente de los de estilo de colector común, es muy importante considerar la potencia en cada uno de los elementos, principalmente en el transistor y en la resistencia del emisor, ya que es por esos dos elementos por los que circula la mayor cantidad de corriente. De igual forma, asegurarse de tener una fuente capaz de levantar toda la potencia consumida por los elementos.